El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como siempre, con ganas de informarle, con que pasen un buen rato y sobre todo con el aspecto informativo de este programa. Hoy vamos a hablar, vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de investigación, vamos a hablar de muchísimas cosas. Tenemos un invitado con nosotros, Nicolás Guerra Guiar, que es catedrático de literatura, escritor, investigador y muchísimas cosas más. Buenas noches, Nicolás. Hola, muy buenas noches. Tú, antes que nada, profesor, catedrático, la docencia para ti ha sido lo más importante. Absolutamente lo más importante. Tanto en tu vida profesional como ha formado parte de toda tu vida, ¿no? Sí, además el aula siempre fue tremendamente atractiva para mí, desde que era incluso estudiante, y ya no trienios, sino decenios dentro de ella, pues me establecieron un vínculo entrañable con ella, y fui feliz, me realicé extraordinariamente, exquisitamente. Conocí a muchísima gente, tuve alumnos extraordinarios y no es que la eche de menos, pero forma parte de mi vida, claro. Además, sobre todo porque tu salida de la docencia, a lo mejor con mal recuerdo, ¿no? Pero por tus propias ideas y a lo mejor por no estar de acuerdo con el sistema, ¿no? Sí, fui víctima de un sistema legal, de una ley aprobada en el año 95 y que aparece en Boletín Oficial del Estado, a la que echaron mano algunos porque les venía bien y se aplicó simplemente. Su aplicación no coincidió con mis planteamientos de lo que debe ser la enseñanza, de lo que debe ser el rendimiento de un alumno. La administración aplicó la ley con todo su derecho, pero claro, una cosa es lo justo y otra cosa es lo legal. Con mi máximo respeto, por supuesto, por lo legal, pero me retiré. Pedí un derecho que también se nos había concedido, que era la retirada a los 60 años con 30 o más de servicio. Me acogí a ese derecho y aquí estoy. Pero sigo en relación con todo esto. Tu faceta de escritor. ¿Por qué te decides a escribir, Nicolás? Porque ya iremos viendo que es extensa, y además sobre todo en diferentes campos dentro de la literatura. ¿Por qué te decides a escribir? ¿Y cuál es tu primer libro y por qué entras en ese terreno? Hombre, como profesional de la enseñanza, pues mi mundo fue siempre la lengua y la literatura. Pretendí siempre inculcarles a mis alumnos el afán por la lectura, la comprensión del texto literario, sin hacerles olvidar dos aspectos que me parecen fundamentales. Uno, la obra literaria es una creación estética, pero también la obra literaria es producto de un determinado momento de una sociedad. Y sigo defendiendo que toda obra artística, más concretamente la obra literaria, existe en cuanto que forma parte o pertenece a una etapa de la historia. Por tanto, el estudio de la literatura tiene que estar íntimamente relacionado con el estudio de la historia.
Esto fue lo que me llevó a no abandonar la investigación histórica para poder entender o por lo menos justificar la aparición de una obra literaria. En conclusión, una obra literaria o surge en oposición a un planteamiento social o para darle la espalda a una realidad social, pero siempre dentro del contexto histórico, salvo cuando ya la obra se convierte en un mundo de fantasía, de ficción, pero que también en ese momento es algo que le está dando la espalda a la realidad. El contacto directo, por tanto, con la producción literaria, con la obra literaria, afortunadamente en la lengua española, pues me llevó a empezar, a iniciar unos peninos en la edición, en la escribanía, y aproveché que la propia Consejería de Educación, en el año 97, me ofreció participar en esa recopilación de textos literarios, literatura canaria y desarrollo del currículo para segundo de bachillerato. Me encargaron 2 apartados, es una edición en la que participan varios autores. Bueno, me encargaron 2 apartados y ahí empecé. Y como consecuencia de eso, pues empezaron a aflorar pues recuerdos, pensamientos, ideas, intenciones y sobre todo ya la llegada del ordenador pues me llevó a una aceleración en la producción. De todas maneras, yo siempre había participado como articulista en periódicos, desde El Día en Tenerife o el Diario de Las Palmas aquí, incluso alguna vez en el Eco de Canarias, el desaparecido Eco de Canarias. La Falange llamada anteriormente. La Falange, efectivamente, que fue oscureciéndose, desapareciendo allá en el horizonte, a medida y aparece el rojo intenso del Eco de Canarias, en efecto. Cumplió una función informativa desde el punto de vista de los vencedores, pero también sirvió para invitarnos a pensar en que podíamos ir contra algo, que el mundo no era aquel que el Eco de Canarias defendía en el momento, puesto que era, a fin de cuentas, el portavoz de un Estado totalitario, de un Estado en el que las libertades no se tenían en cuenta, muy al contrario, se encarcelaba a quienes las reclamaban. La contradicción, reclamo libertad, pero me meten en la cárcel por la ausencia de libertad. Aquello que decía un escritor guatemalteco: le debo a la libertad, muy grande deuda le tengo, y puesto que le debo pagarle, pues soy honrado. Llévenme pues a la cárcel para que más libre sea. Empiezas tu carrera de escritor. ¿Hablamos de los consejos, los 3 consejos de guerra? ¿Fue tu primer libro después? O... Sí, efectivamente. Este libro, que 3 consejos de guerra y un consejo de paz, fue polémico, incluso cuando sale, porque además estos consejos de guerra, que debo decir que yo del primer consejo de guerra recuerdo, porque además yo vivía justo frente al castillo de Mata. Era el consejo de guerra de Fernando Sagaceta, que era amigo de mi madre, y yo con 5 años pues viví aquella historia. Además, iba viviendo lo que salía en el periódico, lo iba leyendo yo con 5 años, que es mucho. Estos consejos de guerra, porque además yo me imagino que aquí entraste a investigar tanto el primer consejo, además se titula el libro 3 consejos de guerra y un consejo de paz, que además es... sobre todo, no sé si a la distancia se puede ver, este libro en el inicio tiene las firmas de aparceras, incluso algunos firmando con la huella, cuando sabían escribir, en apoyo a a Pedro Lescano. A Pedro Lescano, para que no hubieran esas represalias. ¿Cómo fue estos consejos? Que tú lo has investigado, lo has escrito. Eran unos consejos bastante humorísticos, por decirlo, digo, no humorísticos para el que lo estaba sufriendo, sino en la forma en que se procesaba la gente. Sí, humorísticos y muy vengativos. Muy vengativos. Muy vengativos, absolutamente ilegales, en cuanto que, por ejemplo, se procesó y se sometió a consejo de guerra a un joven de 19 años, cuando la mayoría de edad estaba en los 21, exactamente. Yo fui compañero de Salvador Sagaceta en el Instituto Pérez Galdós, y viví directísimamente el drama por el que Salvador estaba pasando. No olvidemos que Salvador tenía el apellido Sagaceta.
es decir, sobrino de Fernando Sagaceta, el cual en el año 62, junto con otros compañeros de ideología y de pensamiento, habían defendido el tema de Canarias independiente, habían hecho manifestaciones, habían sacado panfletos a la calle, habían hecho algunas pintadas, pero sobre todo tenían la idea de que Canarias podía ser independiente, un derecho legítimo en cuanto se trata de un pensamiento. Fueron detenidos, sometidos a consejo de guerra y condenados todos entre los años de Fernando y meses del último, todos salvo uno, al que se le consideró pues libre de toda sospecha y de toda mala conducta en aquel momento. Esto fue en el año 62. En el año 66, Salvador Sagaceta, con 19 años, tiene una página, Luz Verde a la Juventud, en el Diario de Las Palmas. En ella publica un poema de Pedro Lescano titulado Consejo de Paz. Poema que teóricamente había sido premiado en un certamen literario en el gabinete literario, y digo supuestamente en cuanto que luego descubrí que entre el poema premiado y el poema publicado por Pedro Lescano en el año 65 pues había notables diferencias. No entro en calidades estéticas ni literarias, pero notables diferencias de contenido. Afortunadamente el fiscal militar no hizo esa investigación, no contrastó, porque la pena hubiera sido mucho mayor para todos los... Pero Nicolás, estamos hablando de un poema. De un poema que además había sido premiado por una institución rigurosamente aceptada por el sistema, seria, de grandísimo prestigio, como era el gabinete literario, pero jurado en el que estaban o del que formaban parte personas, si no afines al régimen, sí libres de toda sospecha de veleidades, de coqueteos con la izquierda o con temas de libertades. Por ejemplo, don Joaquín Artiles, que era inspector de enseñanzas medias en aquel momento, vestía de sotana. El sacerdote que casó a mis padres. Ah, bien, vestía de sotana, era un aparente intelectual, en fin, miembros, digamos, de la sociedad absolutamente respetados por el propio sistema. Y además conocedores del hecho literario, conocedores de la poesía, del lenguaje poético. Por tanto, no sospecharon, no vieron, no descubrieron absolutamente nada que fuera insultante para, en este caso, las fuerzas de tierra, mar y aire. Pero Salvador, en el año 66, como decía antes, publica ese poema en página del Diario de Las Palmas con la figura de Antoine, un cantante protesta francés en aquel momento, con la idea de universalizar la denuncia de lo que él llamaba luz verde a la juventud. Él pide paso a la juventud. Antoine es el símbolo de la juventud francesa, pero a la vez símbolo universal. Pero hete aquí que las cabezas rencorosas y obnubiladas de determinadas personas levantaron armas, sacaron el sable y pidieron el procesamiento de todos ellos. La acusación en el Consejo de Guerra fundamentalmente se basaba en que el dedo de Antoine estaba dirigido a una estrofa del poema del Consejo de Paz que dice: ejército de tierra, mar y aire, si no sois primavera, espuma o viento, si el vendaval no sois ni la semilla, usurpadora sois de las palabras nobles y elementales. Pero claro, no se refiere al ejército español. Está diciendo que si no son defensoras entonces son usurpadoras de lo otro. Esa fue la gravísima acusación. Lógicamente se celebra el primer Consejo de Guerra en el año 66, junio del 66. Salvador sale absuelto el redactor jefe del diario, que en aquel momento ejercía, en el momento de la publicación, ejercía de director, todos contentos, todos felices, pero el capitán general de Canarias, Héctor Vázquez, no acepta el fallo de su propio sistema militar. Por triquiñuelas legal
y si no, pues se imponen, no hay inconveniente ninguno, reclama, exige, pide, impone, ordena un segundo Consejo de Guerra. Y en este segundo Consejo de Guerra incluyen a Pedro Lescano, autor del poema que había sido premiado por el Gabinete Literario, que había sido publicado en el libro Consejo de Paz y que había pasado la censura de la Dirección General, me parece, o Dirección Territorial de Información y Turismo en Las Palmas, la que estaba en la calle Triana. Es decir, un libro publicado con todas las de la ley, con todas las de su ley, con todas las de sus condicionantes y sus elementos avasalladores. Pero el propio autor, Pedro Lescano, vuelve al Consejo de Guerra. Se celebra el Consejo de Guerra, segundo Consejo de Guerra, la misma estructura, no entro en detalles como que la sala, cuando el público intenta llegar, pues estaba ocupada por jefes y oficiales del ejército en uniforme militar que habían sido introducidos previamente para que hubiera poca gente, etcétera, etcétera. Y la defensa exactamente igual, la acusación exactamente la misma, pero ahora se pide 1 año de cárcel para Salvador Sagaceta y meses de cárcel para el redactor jefe de Diario de Las Palmas y para Pedro Lescano. Como se ve, destaca siempre el apellido Sagaceta. A media tarde, el Tribunal Militar da el veredicto perplejante, asombroso, una absoluta irregularidad desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de quienes no solo manejaban en aquel momento las leyes, sino que además son profundos conocedores de ellas, porque se le impone a Salvador el doble de la pena solicitada por el fiscal, cosa que es absolutamente irregular. El juez no puede poner una pena superior a la que pide el fiscal, 2 años de cárcel, con lo cual no hay ningún elemento que pueda permitir que esté en su casa, porque al ser 2 años o más, entonces ya tiene que cumplirse la pena de cárcel. El redactor jefe de Diario de Las Palmas absuelto, y 6 meses al autor del libro, al autor del poema, a Pedro Lescano, que insisto, libro y poema legalmente publicados, premiados por una institución de solvencia de categoría y libre de toda sospecha, como era el Gabinete Literario de aquel momento. Conclusión, se va a por el apellido Sagaceta. Vamos a hacer un pequeño alto. Es muy interesante lo que estamos escuchando con Nicolás Guerra. Yo creo que vamos a seguir ahí y sobre todo porque nos enteramos de muchísimas cosas que a lo mejor ante la opinión pública pues en su momento pasaron inadvertidas, y en este caso el libro de 3 consejos de guerra y un consejo de paz ahonda en estos temas. Hacemos la pausa, volvemos enseguida. Ahorrador de electricidad Estamina. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 924-481-249. Ahorrador de energía Estamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en El Enfoque hablando con Nicolás Guerra Aguiar. Estamos hablando de literatura, estamos hablando de investigación. Estamos hablando de este libro de 3 consejos de guerra y un consejo de paz.
En el primer Consejo de Guerra que hablaba Fernando Sagaceta, en el cual pues ellos iban buscando, fueron las primeras palabras de independencia de Canarias, que yo me imagino que en aquella época un poco más que sacrilegio, ¿no? Porque todavía al día de hoy, cuando se habla de independencia de Canarias, todavía la gente sigue como en aquella época, ¿no? Un poco como palabras sacrílegas, ¿no? Y yo creo que eso habría que verlo bajo el punto de vista de una opción más en estas islas, ¿no? Actualmente hay pues quienes siguen defendiendo con todo su derecho, con absolutamente todo mi respeto, la idea de un archipiélago independiente, pero desgraciadamente dependemos hoy de tal como está montado el sistema, dependemos todos de todos y muchas veces los más débiles como Canarias pues dependemos más del resto de la gente. No entro en la cuestión, mi máximo respeto por supuesto, y si algún día el pueblo así lo decide, pues tendrá por supuesto también mi máxima consideración y mi máximo respeto. Pero si volvemos a la década de los 60, cuando surge el tema de Canarias Independiente, el movimiento para la liberación de Canarias, etcétera, etcétera, tenemos que situarnos, como decía al principio, en el contexto histórico-social. ¿Qué es Canarias en aquel momento? Pues posiblemente no solo la región más subdesarrollada de España, sino quizás la menos conocida. Y la más abandonada. La más abandonada. Nuestras relaciones en aquellos momentos están más vinculadas al mundo de los ingleses y los alemanes, incluso de los alemanes, en fin, el inicio del... Bueno, de hecho yo recuerdo, Nicolás, y perdona que te interrumpa, prácticamente los productos que se podían conseguir eran productos ingleses, suecos, españoles había muy poquitos aquí, claro. Incluso los coches eran Fiat, aquí no había Seat. El Seat aparece aquí en el año 71 con un Seat 1500 motor diésel, Mercedes-Benz, que fue, por cierto, los taxis después estuvieron acordándose de ese coche, pero ni siquiera los Seat se vendían aquí, o sea, era todo extranjero. Los productos que uno podía adquirir era tal, o sea, que había un completo, incluso por parte de los canarios, se había olvidado el resto de España. España se había olvidado de Canarias, pero Canarias también caminaba por otras vías, ¿no? Sí, caminaba por otras vías que además íntimamente vinculadas, como acabas de decir, con máximo acierto, más con el comercio exterior. Por ejemplo, Canarias exportaba directamente a Londres. La relación comercial era con Holanda, era con Inglaterra, algo se mandaba a Cádiz, pero el pensamiento era mucho más allá de la propia frontera nacional. El vínculo del canario estaba mucho más relacionado con Latinoamérica que con lo que es la península. En fin, hubo un abandono generalizado, aparte de, hemos de tener en cuenta también la inexistencia de una clase media en Canarias en aquel momento. Están los latifundistas, los propietarios de las grandes fortunas, más que fortunas de grandes extensiones de terreno, cojamos el sur, cojamos el Conde de la Vega Grande, están los quienes son propietarios de las fincas en el norte, pero no hay una clase media. Estos, Fernando Sagaceta y la gente con la que él participó, pues creyeron que era el momento de que Canarias tenía que buscar otra salida, otro camino, porque la desconexión con España, con el continente, a través de Madrid, pues no existía. Aquí venían los representantes del gobierno nacional simplemente a enriquecerse, a pasar un tiempo, y sobre todo muchos ministros temían preparar algún viaje oficial a Canarias, porque estando aquí podía producirse alguna movida en Madrid y recibir una llamada telefónica diciendo que los habían destituido como cargos. A más de uno le pasó exactamente, que llegó como alto cargo de la oficialidad madrileña y se marchó como ciudadano de a pie en el vuelo del día siguiente. De esos hubo unos cuantos. Pues bien, Fernando Sagaceta, legítimamente, con un sentimiento noble, ya le digo que no voy a entrar en si con razón o sin razón, y los suyos pensaron en eso, en que Canarias necesita otro camino, necesita otras vías para el desarrollo,
Canarias no puede seguir de la manera en que está y piensan que la independencia es el mejor camino. Los hechos, pues, se los demostraron que actuó la fuerza de los represores, pero esto, a pesar de todo, a pesar de la represión, de las cárceles, de que al pobre Salvador le amargaron la vida, a Salvador Sagaceta le amargaron la vida por llevar el apellido Sagaceta, a pesar de todo eso, ellos fueron mártires en el sentido exacto de la palabra. No es que dieran sus vidas por Canarias, pero gracias a ellos Madrid empezó a interesarse por Canarias. Lo mismo que cuando Alfonso XIII hizo aquella famosa visita, que Canarias quería unirse al imperio inglés, los ingleses estaban interesados en quedarse con Canarias. Bien, esto significó que Madrid empezó, a interesarse por Canarias, empezó no a mimar, pero sí a tener más en cuenta los intereses de Canarias, que estoy ahora estudiando precisamente en profundidad con la revista Sansofé, principios de los años 70, y estoy descubriendo que a pesar de todos los pesares, a pesar de todo, pues siempre Madrid reclamaba la imposición de su autoridad frente a los intereses de Canarias. Sansofé, por ejemplo, del año 70, los números del año 70, a través de los especiales dedicados al régimen económico fiscal, a los impuestos de lujo que Madrid quiere imponer, en fin, a condicionantes determinados, todo eso me está demostrando que a pesar de los pesares, a pesar de las buenas intenciones, a pesar de que Madrid quiso volcarse algo en Canarias, Canarias seguía siendo marginada y dominaban los intereses caciquiles en Canarias frente a los intereses de la región. Uh-huh. Lo que ocurre es que el pueblo canario, en aquel momento, con unos índices de analfabetismo extraordinarios, con una situación social casi de feudalismo, servilismo, no digo esclavitud, pero algo muy parecido. Cojamos el caso de la gente dedicada a la parcería, el claro ejemplo de la Edad Media implantada en Canarias, y todo eso, más las migraciones, más la marcha hacia otros lugares, pues fue reduciendo ese afán independentista que en un momento determinado, en aquel momento determinado, lo justifico, lo entiendo, no insisto en esto, ni lo comparto, ni estoy en desacuerdo, pero entiendo perfectamente que un grupo de jóvenes intelectuales, de canarios vinculados a su tierra y amantes de su tierra, levantaran su voz de esa manera. Uh-huh. Sigues escribiendo, Nicolás, tu paso por la novela. Me lo decía fuera de micrófono que ha escrito una novela, La extraviada sonrisa de Luisita, Camino de Galdar o La casa amarillo gofio. El amarillo gofio, porque me imagino que sería parecido al amarillo este del gofio. Sí, efectivamente. Una incursión en la novela, pero que a ti no te llegó a terminar de satisfacer. No era tu afición el tema de escribir novelas, ¿no? Fue mi primer y único abordaje al tema de la narrativa. Yo, como profesor, pues explicaba las técnicas narrativas, leía en clase con los alumnos, leía, lógicamente, para prepararme las clases, pues todo lo que se estaba produciendo en ese momento, desde las nuevas técnicas narrativas europeas, norteamericanas, con su influencia en la literatura española, etcétera, etcétera, y sentí la necesidad de entrar en el mundo de la novela. No es que la rechace ni que me arrepienta de haberlo hecho, en absoluto. Lo que ocurre es que no es lo mío. Lo mío es más la investigación, más el estudio en profundidad de temas concretos, la interrelación, como comentaba también antes, producción literaria, contexto histórico, contexto social. Viene a ser La extraviada sonrisa de Luisita, pues un recorrido por mi infancia galdense, recuerdos de mi infancia, personajes de mi infancia, pero no es una historia del pueblo, no es tampoco una novela histórica, no es una novela dialogada, es un conjunto de elementos que producen eso. Una novela difícil en cuanto que hay distintas estructuras, distintas formas de abarcar los contenidos, de desarrollar los contenidos, pero que me demostró eso. El ayuntamiento me la publicó, agradecidísimo al ayuntamiento de Galdar, no me arrepiento de ella, pero no es exactamente. Quizás el relato corto
en ese me defienda mejor. Te defiendes más. Otro de los libros, Voces de nuestra lengua, en torno al castellano español, y cuando aquí haces una diferenciación de ese canario que hablamos, ese español o ese castellano canario que hablamos, del resto del territorio español, ¿no? Nosotros siempre se nos ha achacado que hablamos mal, o que nos comemos las palabras, o que prácticamente no se nos entiende. Lo digo enfrente a la gente del territorio peninsular. ¿Eso es verdad? ¿O nosotros tenemos una manera muy especial de hablar y tenemos nuestro propio dialecto, incluso influenciado muchas veces por el inglés, porque además tenemos muchas palabras inglesas transformadas? La presencia de Inglaterra en Canarias. Que eso es exactamente, se ha afectado desde el famoso speaker y muchísimas palabras que utilizamos, y todavía el canario mayor lo sigue usando, aunque se ha perdido mucho. Nosotros hablamos mal. Realmente nuestro español es tan difícil de entender por el resto del territorio peninsular. Hay gente que en Canarias habla mal el español, pero hay gente que en Cuba, en Bolivia, en Chile, Paraguay, en Madrid, en Salamanca, en Bilbao o en Cádiz hablan mal el español. Pero en Canarias hay gente que habla bien el español, lo mismo que hay gente que habla bien el español en Granada, en Sevilla, en Valladolid, en Barcelona, en Lugo o en la República Dominicana. Es decir, la cuestión no está en que hablamos mal o hablamos bien. La cuestión está en que el español no es, afortunadamente, una lengua con un modelo, una lengua única. El español es el conjunto de todas las variantes que el español tiene. El español americano de Cuba, esa eliminación de cambiar la R final, por ejemplo, que hacen muchos cubanos por una L, el español de Colombia, el español de Canarias, el español de Venezuela, son variantes de una lengua común que es el castellano o español. ¿Hablamos mal en Canarias? Pues ya te digo, hay gente que habla mal y gente que habla bien, igual que en cualquier sitio, pero lo mismo pasa con el inglés, con el francés, etc. No hablamos mal en Canarias. No hablamos mal porque no hay un modelo oficial. Esa frase que siempre se nos inculcó de que la gente de Valladolid, o que en Valladolid es donde mejor se habla el castellano, es no digo una barbaridad, pero es algo que no tiene razón científica ninguna. El español se habla bien allí donde haya gente que hable bien el español, y el español se habla mal allí donde haya gente que habla mal el español. En Montaña Alta de Guía, en Juncalillo, en Fagagesto, o en cualquier barrio, cualquier pueblo de Gran Canaria, pues hay gente que habla bien y hay gente que habla mal. De todas maneras hay que tener en cuenta también una cosa. El castellano en Canarias, por eso se estudia como una variante dialectal, tiene sus características, tiene elementos definidores. El niño desinquieto, el famoso niño desinquieto del que muchas madres presumen. El niño es un mataperro, es un niño desinquieto, cuando realmente desinquieto significa sin inquietud. El prefijo des, ¿no? Significa negación de. Es decir, un niño apático, un niño que se sienta y no se mueve. Eso sería el desinquieto. Pero, ¿es eso incorrecto? Pues no es incorrecto, en cuanto que hay un amplísimo sector social de Canarias que lo utiliza. Por tanto, esa construcción, niño desinquieto, es absolutamente correcta en Canarias, de la misma manera que otras construcciones son absolutamente correctas en Fuerteventura o en Extremadura. Pero nos comunicamos. Sí, somos capaces de transmitirle a un no canario un mensaje y recibir el que esa persona ajena a Canarias nos envía. Sí. Pues ya está, estamos utilizando correctamente el español. Lo que ocurre, esa es la segunda parte, es que muchas veces en Canarias tenemos un cierto complejo de que hablamos mal, y es la tendencia, incluso en profesores canarios, de que los alumnos deben utilizar el vosotros, distinguido del ustedes, deben, en fin, utilizar pues las variantes peninsulares. Eso es forzar simplemente,
Y un día pues terminará imponiéndose, claro. Pero es un complejo de que hablamos mal. Nosotros en Canarias no hablamos mal, hablamos una variante del castellano, porque si no utilizar el vosotros, o no utilizar el os, o no decir no coméis, es una irregularidad, entonces conozco por lo menos a 2 premios Nobel de literatura que no saben hablar el español. Gabriel García Márquez no utiliza nunca el vosotros. Pablo Neruda jamás utilizó el vosotros. Son premios Nobel de literatura. Algo se supone... O Vargas Llosa. Vargas Llosa, por ejemplo, me faltó él. Por ejemplo, tienen que saber, por lo menos se les debe suponer que saben lo que tienen entre manos. Pero es el complejo, un cierto complejillo, no voy a decir de inferioridad, porque no puede ser aceptado con la precisión que yo quiero darle, pero sí, y eso es una cuestión de cultura. Ahí sí encaja perfectamente todo esto. Hay unas ciertas cantinelas en Canarias que son producto del fenómeno cultural, de la torpeza en la comprensión, en el conocimiento de ciertas cosas. Y Canarias tiene que empezar a recuperar pues todo aquello que la identifica. Desgraciadamente el vosotros ya está generalizado, digo desgraciadamente no porque sea ningún mal, no es que vaya a ser una desgracia que el pobre chiquillo que diga vosotros pues está condenado al infierno o Canarias se va a derrumbar, en absoluto. Pero los pueblos que conservan aquellos elementos distinguidores, y la ausencia de la segunda persona del plural es un elemento distinguidor en Canarias, pues son pueblos que tienen una tradición, que conservan su tradición. Si los gallegos, los vascos, los catalanes recuperan, mantienen su lengua, ¿por qué nosotros no vamos a mantener nuestras variantes dialectales? Un hecho curioso. Hoy las aguavivas están inundando, por cuestiones climatológicas, las costas, las playas de Gran Canaria, de Lanzarote, etcétera, etcétera. Bien, pues al principio dependía de quién era el informante, quién daba la noticia en el periódico, en la radio o en televisión. Si quien daba la noticia era peninsular, hablaba de medusas. Si era canario, hablaba de aguavivas. Pero ayer escuché a 2 canarios en 2 fuentes de información distintas y luego lo leí también en otro periódico, ya canarios utilizando la palabra medusa, porque piensan que es la palabra correcta y que lo de aguaviva pues es un término, sí, para andar por casa, muy nuestro, pero que, en fin, por favor, que seamos internacionales y que hablemos bien. En conclusión, quitémonos de encima ese complejo, lo llamo ya así, por favor, ese complejo sin animadversión, sin acritud y sin planteamientos de otro tipo. O sea, recuperemos. Si Canarias es estudiada, si la variante dialectal del castellano fue estudiado por especialistas y sigue siendo hoy estudiado afortunadamente por las universidades de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna, es que hay algo que debe ser estudiado, que es digno de ser estudiado. No confundamos, no creamos que el que viene de fuera habla bien, porque fuera también hay torpes, lo mismo que aquí, y fuera hay gente que habla mal, lo mismo que aquí. Bien, creo que ha quedado claro. Vamos a hacer una pausa de nuevo y en muy poco tiempo regresamos. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Llegamos a la parte final del enfoque. Estamos con Nicolás Guerra Aguiar. Estamos hablando de literatura. Estamos hablando de investigación. Estamos hablando de muchísimas cosas. Yo creo que nos quedamos un poco embelesados escuchando a Nicolás, incluso hasta el propio realizador, que a veces no se ha dado cuenta en este último apartado nuestro, pues incluso se ha pasado tiempo porque se ha olvidado de marcarlo escuchando a Nicolás. Hablamos de los escritores canarios. ¿Tú crees que realmente se reconoce a estos escritores a nivel español? Porque hay una producción literaria aquí asombrosa, porque además por esta casa han pasado muchísimos escritores, pero no sé si esa productividad literaria o esa producción literaria realmente después tiene reflejo en el resto del territorio español, si realmente se sale de aquí, si realmente o estamos haciendo una producción literaria para andar por casa, para aquí y poco más. Muy pocas editoriales se arriesgan a publicarles a canarios fuera de Canarias. Pepe Correa, por ejemplo, es una excepción, afortunadamente, pero Pepe ha conseguido, José Luis Correa, profesor de la universidad, ha conseguido entrar directamente en lo que el público quiere y sabe hacerlo. Pepe es un gran, extraordinario escritor de novela negra. De todas maneras, yo simplemente dejo planteada una cuestión. Yo no sé por qué, pero a lo largo de los años he llegado a una conclusión de que quizás lo importante en Canarias no sean los narradores. Tenemos algunos, efectivamente, pero posiblemente más los poetas, más la poesía que la narrativa. Autores de teatro no tenemos, en fin, salvo las consabidas excepciones, etcétera, etcétera. Canarias es una insularidad. Canarias es una forma de ser en cuanto que está condicionada por un elemento geográfico y para conectar con el continente físicamente pues necesita utilizar un avión o si quiere pues un barco que lo ponen en 2 días o en día y medio en Huelva. El canario depende también de qué es lo que entendamos. O sea, hay mucha producción efectivamente, pero no todo lo que se produce es bueno. El tiempo es el elemento mejor para definir si una obra literaria va a permanecer o no. Hay una proyección interesante, hay un conjunto de jóvenes narradores, afortunadamente, que están desfasando ya a todos aquellos consagrados. Es el relevo generacional, el necesario relevo generacional, porque estos jóvenes están llegando con nuevas ideas, con nuevos planteamientos, con más conocimientos incluso, en cuanto que las circunstancias les han permitido eso. Tengo la impresión de que sí, de que un día Canarias empezará a destacar, dentro de su parcelita, por supuesto, a destacar en la narrativa, pero sigo apostando por la calidad de la poesía de Canarias. Que ahí sí es verdad que hemos dado muchísimos ejemplos. Vamos llegando al final de este programa, porque además se nos pasó con el segundo tiempo se nos pasó el tiempo. Yo imagino que tu producción literaria sigues, tú ahora estás trabajando en esa investigación de la revista Sansofé. ¿Eso llegará a un libro? Eso llegará a un libro, si encuentro editor, claro, en estas circunstancias, pero desde luego tiene que ser porque será la justicia histórica hacia todos aquellos jóvenes, Santiago Gutiérrez, Ángel Tristán, en fin, todos aquellos jóvenes que entraron, el nieto de Domingo Rivero, Pepe Rivero, en fin, el conjunto Pepe Alemán, en fin, conjunto larguísimo de autores, de escritores, de escribanos que se dedicaron a la creación, porque Sansofé no es una revista, es una creación.
y crear es sacar algo de la nada, y ellos de casi de la nada hicieron esa revista. Creo que es mi obligación como canario, mi obligación como profesor y como investigador, darles a conocer a los canarios lo que fue la revista Sansofé de los años 70. No he entrado todavía en la lectura de la segunda época de los años 80, del año 89 concretamente, pero ya te digo, por justicia histórica, Sansofé tiene que ser conocida por los canarios, porque allí hay compromiso, hay periodismo de calidad, hay visión de futuro, pero una perspectiva ya desde el año 70 pensando en el milenio siguiente, pensando en el año 2000, un compromiso grandísimo con la idea de región, con la idea de Canarias, y un compromiso con la defensa de los intereses económicos y sociales de Canarias. Creo que, mi trabajo va encaminado a eso, a que se les reconozca definitivamente el mérito grandísimo, el compromiso grandísimo, que tanto trabajo les costó, que dinero les costó, y que algún que otro proceso, denuncias y multas les costaron, en cuanto que fueron inmediatamente reprimidos también por el sistema, y al final pues se cargaron, el sistema se cargó la revista, claro. En Canarias se lee, Nicolás, hay pruebas de que se lee, porque además también se ha dicho que aquí en Canarias no se lee. Yo difiero de esa opinión, porque además, si no, no habría tanta producción. Es decir, yo creo que el lector canario le gusta leer, está ávido de recibir esa literatura, ¿no? En la calle, desde luego, yo no veo a la gente leyendo, a la gente mayor, ya relajada, sentada en un banco en Triana o en el Parque San Telmo, Santa Catalina, en cualquier lado. Yo camino mucho y observo. En la guagua no veo a nadie, ni tan siquiera en los periódicos. Yo no sé, supongo que sí, que se lee en cuanto que se edita, pero sería interesante preguntarles a los editores. Muchas veces se compran libros con la perspectiva de leerlos mañana, y ahí permanecen pues unos cuantos años. Y algunos, Nicolás, se ponen porque quedan muy bonitos en una biblioteca. Sí, incluso combinan cromatísticamente con la cortina, pero vamos, no sé si es por mi condición de profesor o porque, en fin, que por eso soy conocido por algunos, pero en fin, yo hablo con la gente y la gente me dice que lee mucho. Yo no les pregunto, ni por supuesto quiero entrar en eso. Sé que hay amigos míos, gente conocida que lee mucho, pero tengo la impresión de que no se lee mucho. Es una pena, porque la lectura es cultura y es la base fundamental de un pueblo. Si no hay cultura, no hay pensamiento. Si no hay pensamiento, no hay movimiento, actividad, y se pone la espalda, se ponen las rodillas para que todo siga siendo exactamente igual. Se nos ha acabado el programa. Estaríamos muchísimas horas hablando con Nicolás Guerra Guiar, hablando de literatura, como dice, su afición, que aparte que ha sido su profesión, la docencia, y sobre todo esa relación tan íntimamente ligado a la literatura, y sobre todo porque aquí vemos ese fruto, el fruto de ese cariño que Nicolás le tiene. Nicolás, gracias por estar aquí, desearte lo mejor, que veamos y que salga a la luz ese libro, que haya algún editor iluminado y lo publique, sí, sobre la revista Sansofé, que además yo la recuerdo en aquella época, que me llamaba la atención, sobre todo por esos titulares que uno leía, sobre todo porque además uno era más pequeño, y no tenía tanto poder adquisitivo para comprar la revista, pero sí me gustaba leerla en los kioscos, y me leía siempre los titulares, porque además eran bastante llamativos, efectivamente. Y bueno, pues que podamos leer toda esa investigación que está haciendo Nicolás. Gracias por estar aquí. A ustedes. Y lo dicho, desearte lo mejor. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Nicolás. Bien, pues se nos ha acabado el enfoque por esta noche. Ha sido muy ameno, de verdad que lo hemos pasado muy bien, nos hemos enterado de muchísimas cosas, y sobre todo porque Nicolás tiene esa facilidad de palabra. Hombre, yo creo que también, como él decía, esos 30 años de docencia le han ayudado, sobre todo cuando se dirigía a sus alumnos, y yo creo que hoy se ha dirigido a todos ustedes y nos ha hecho pasar un buen rato, que yo creo que es lo importante, por lo menos de cuando vemos televisión, y cuando vemos una televisión que no es basura, entre comillas, y que estamos quemados la gran mayoría de los telespectadores de ver por ahí, sobre todo en las televisiones nacionales, incluso
en alguna autonómica que se dedica a copiar los programas de la península y que nos cuesta muchos miles de millones de pesetas a todos los contribuyentes. Pero bueno, eso es harina de otro costal y algún día tocaremos ese tema. Señores, gracias por estar ahí, les espero la próxima semana aquí en El Enfoque. Hasta siempre.